Buenos días. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad les agradece su asistencia a esta segunda sesión del coloquio Ciudad en Movimiento. Como saben, este ciclo está enfocado a la movilidad, ¿no? A las prácticas de movilidad urbana en la ciudad. En la sesión pasada, pues pudimos ver justo la movilidad o estas prácticas de movilidad en los conductores de mototaxis, ciclotaxis, hasta golfitaxis en la alcaldía de Tláhuac. Y bueno, para esta sesión tenemos a dos invitados que nos van a estar hablando justo de la movilidad en dos zonas de la zona metropolitana del Valle de México, que es la zona norponiente y la zona oriente, ¿no? Para justo ver cómo se da la movilidad en estas dos áreas de la ciudad. Y bueno, les voy a presentar a nuestros dos ponentes. El primero de ellos es el doctor Ernesto Morúa Ramírez. Él es, pues, doctor de estudios sociales y procesos políticos por la UAM Iztapalapa. Es licenciado en política y gestión social por la UAM Xochimilco y es analista de políticas de movilidad urbana y profesor en FES Aragón en economía para las materias de pobreza y política pública. También nos estará acompañando el maestro Gabriel Gómez García. Él es maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es licenciado en geografía por esta misma institución, es especialista en el análisis espacial por medio del manejo de sistemas de información geográfica y bases de datos. Actualmente colabora con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y ha participado en diversos proyectos enfocados en el estudio urbano. Su principal línea de investigación, pues, es la movilidad cotidiana y su relación con la exclusión socioespacial. Y bueno, también ha trabajado en diversos temas que tienen que ver con esta visión espacial del territorio, como es la pobreza, la medición de la pobreza multidimensional, análisis socioespacial de la desigualdad urbana y análisis sociodemográficos. Y bueno, pues vamos a darles la más calurosa bienvenida. Les vamos a compartir ahorita ya los micrófonos para que ellos puedan empezar con su presentación y pues nos hablen justo, ¿no? De estas prácticas de movilidad o cómo es que sucede la movilidad de estas zonas de la Ciudad de México. Bueno, yo primero agradecer al PUEC por esta invitación, a Sharo, y un gusto participar con el maestro Gabriel. Un saludo ante todo y a todos los que nos estén escuchando. Yo les voy a comentar un poco acerca de la micromovilidad, bueno, la coordinación también de lo que es la zona oriente de la zona metropolitana a raíz del trolebús elevado y el cable. También en dos sentidos, o sea, con dos intenciones. La primera, bueno, esto forma parte, está formando parte de un estudio en la UAM Iztapalapa sobre la historia ambiental de la zona metropolitana de la Ciudad de México, coordinado por el doctor Mario Basols Ricardés. Entonces, esto va a formar parte muy pronto, ya en una de las primeras reuniones, acerca de un libro que se está realizando en UAM. Y la segunda es de que tengo una intención de activista. Entonces, mucho de lo que se está planteando, que se está haciendo, ha llevado también la intervención y la coordinación con CEMOVI, o sea, se ha platicado con CEMOVI muchas cosas, ha logrado una buena comunicación con CEMOVI para también cambiar cierto tipo de observaciones que se hicieron en cierto tipo de proyectos. Afortunadamente se ha tenido esta apertura al diálogo y también con personal de la alcaldía Iztapalapa, que ha tenido la apertura para el dialogar acerca de ciertos elementos de la movilidad en el oriente. Específicamente en Iztapalapa, ¿no? Pues yo lo voy a trabajar entonces de manera platicada más que una conferencia totalmente formal, varios puntos, ¿no? La disminución de la afluencia, en donde nos encontramos ahora, varios autores han dicho que estamos en una crisis de movilidad, que estamos pasando una crisis de movilidad que tiene sentido, el cierre de la línea 1, la pandemia, el cierre de la línea 12, etcétera, ¿no? Tenemos una situación ahí bastante grave y especialmente que afecta al oriente. En su momento hubo un tiempo en donde no estaba el trolebús elevado en funcionamiento, no teníamos la línea 12
y la línea 1 se acaba de cerrar. Entonces, fíjense en la cantidad de personas, pero sobre todo los provenientes de Chalco y Iztapaluca, que regularmente utilizan alguna de esas dos, de algunas de esas tres espacios, la línea 12, Tláhuac, Iztapalapa, Ermita Iztapalapa y Zaragoza, para llegar a la línea 1. No había como la adecuada forma de moverse, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época pues complicada para la ciudad, especialmente para el oriente, en donde se estaban planteando proyectos interesantes, pero también con ciertas limitantes, y el inicio también de la micromovilidad en la zona oriente, que ya en su momento tuvo un auge, sobre todo en Tláhuac, en Xochimilco, con algunas ciclovías, pero que inició en Iztapalapa con una ciclovía bastante polémica en G5, que también está asociada con invasiones de movimientos populares. Y también después con todavía no inaugurada, pero ya terminada, yo creo que en un 95%, ciclovía de Guelatao. Y las propuestas ya de transporte, que algunos cuestionarían acerca de si es transporte pues masivo, un teleférico, ¿no? Por la cantidad de personas que mueve, y del trolebús elevado, un tema bastante polémico para algunos, tanto activistas como analistas del urbano, por el sentido de nivel de piso, y que ha llevado esta construcción de este híbrido, porque el acceso está a nivel de piso, no tiene escaleras, no tiene a las orillas, sino que básicamente a la estación se entra a nivel, ya después se entra por una escalera, y que pues, ha tenido bastantes observaciones a lo largo de su implementación actualmente. Todavía, por ejemplo, siguen sin funcionar los elevadores y las placas braille, que yo creo que en algunos lados están funcionando para el entendimiento de Constitución, pero no para Santa Marta, porque todavía no está terminado el trolebús hacia Santa Marta, ¿no? Esa es su conexión que debería de ser, ¿no? Ahorita, por el momento, tiene una provisional en Acahualtepec, o la UACM. Las ciclovías que fueron surgiendo y algunas propuestas de análisis que afortunadamente se han venido o consolidando y discutiendo, como los biciestacionamientos que ya empezaron la alcaldía de Iztapalapa a construirlo, sobre todo relacionado, en este caso la micromovilidad, con el transporte público estructurado. Es un poco del contexto que le está planteando la pandemia, el cierre de la línea 1, la línea 12, cómo también inicia el trolebús elevado con unos problemas acerca de falta de accesibilidad, sobre todo en los elevadores, y también en obras, ¿no? Hay partes donde el trolebús se conecta y desconecta, con la fortuna también de que los autobuses Yutong pues tienen esta posibilidad de que también permiten pues que vayan sin necesidad de estar conectado a la catenaria, ¿no? Son unos autobuses que cumplen con mucho de lo que, de accesibilidad de piso bajo, lo cual llama la atención porque estamos hablando de un sistema estructurado tipo BRT, pero con piso bajo. Hace poco se inauguraron el Metrobús eléctrico, por ejemplo, ¿no? Piso alto, con ciertas características también, pero el trolebús, por ejemplo, que es más pensado con estas características para que esté a nivel de piso, ¿no? Entonces, tiene elementos de accesibilidad el trolebús, no todas las estaciones todavía tienen algunas críticas, pero el trolebús como vehículo tiene elementos de accesibilidad bastante que cumplen, ¿no? Tanto para personas con diferente tipo de discapacidad en muchos elementos, ¿no? Entonces, que todavía tienen como sus observaciones, no el camión, sino más que nada las estaciones, ¿no? Esto es un poco de la afluencia del metro, un poco lo que les comentaba del contexto en el que estamos hablando. Por acá está lo que fue la pandemia, el inicio de la pandemia,
por acá la caída de la línea 12 y cómo todavía no nos hemos recuperado. Si nosotros decidimos agregarlo y verlo por líneas, nos daremos cuenta de que aun cuando no nos hemos recuperado en la afluencia mensual del metro, lo cierto también es que si pensamos en la línea 9 o la línea 8 llegó a un momento en que estaba demasiado saturada, ¿no? Y la línea 9 pues ya actualmente pues hay muchas críticas y sigue teniendo algunos problemas de saturación. Entonces estamos hablando de un contexto pues difícil para el oriente de la ciudad. Por aquí un poco del tránsito vehicular en su momento bajó en la pandemia, pero pues que se ha recuperado poco a poco, ¿no? Porque la micromovilidad, pues es esta relación entre los viajes de la primera y última milla, estructurado con el transporte público. Caminar es uno de ellos, pero también pues la bicicleta aumenta la cuenca primaria de transporte, los scooters, las patinetas. Entonces, ¿cómo pensamos la micromovilidad en el oriente, en un espacio sobre todo de pobreza, pero donde también ha habido históricamente en los pueblos un gran uso de la bicicleta, aun cuando no ha habido la infraestructura pues deseada, ¿no? Son estas cuestiones que vamos a ver, ¿no? Pues los objetivos, en este caso de la presentación, insisto, esto se está consolidando después en un artículo para la UAM, pero también está relacionado con un activismo que se está relacionando constantemente con las observaciones que se le hacen a los proyectos. Realizar un estudio sobre el transporte de los proyectos de la presente administración en relación al número de beneficiarios, las características sociodemográficas, siguiendo el censo. Además, se discuten los retos de implementación para lograr esquemas de movilidad multimodal, ¿no? Junto con ciclovías, algunos peligros del caminar, que a continuación pues voy a mencionar. ¿Cuáles son los retos, no? Estos retos del oriente, específicamente de la zona en donde se implementaron estos grandes proyectos, ¿no? De Claudia Sheinbaum, el cablebús línea 2, que es la línea más grande de teleférico del mundo, y lo que es el trolebús elevado, ¿no? Pues se ubica sobre todo en la Sierra de Santa Catarina, que está conformada por 6 cerros y que tiene una traza orgánica, tiene una traza de laberinto la zona, lo cual también complica cierto tipo de elementos, como por ejemplo poner un BRT a nivel de piso, porque estamos hablando de una zona que tiene, especialmente la zona donde está el cablebús, de más de 700,000 personas. O sea, estamos hablando que esa zona tiene más población que alcaldías como Benito Juárez o Cuauhtémoc, y que solamente está sostenida por una avenida que es Ermita Iztapalapa. Entonces, eliminar o poner un trolebús a nivel de piso complicaba mucho la vuelta para la población que vive 700,000 personas de este lado, ¿no? Entonces, tenemos una situación bastante complicada para mí y para muchos otros especialistas. Lo mejor hubiera sido con la continuación del metro. El BRT a nivel de piso se complicaba mucho, sobre todo también porque el eje 6, que es uno de los cruces por donde pasa el Iztapalapa, pues es un lugar de paso de muchos trailers que vienen de la central de abastos y que por lo tanto pues tenían que tener una alternativa que permitiera un tránsito pues rápido de los autobuses. Se eligió un BRT, un trolebús a nivel elevado, que tiene sus múltiples críticas, pero pues, que está teniendo algún tipo de resultado y beneficio para la población, sobre todo en cuestión de tiempos de traslado, aunque también tiene sus críticas. He hecho algunas observaciones en diferentes horarios, tiene aproximadamente... Cada autobús tarda 3 minutos en pasar, son bastante exactos en el tiempo de paso, pero tienen algunas críticas, sobre todo por el diseño del autobús, a diferencia, por ejemplo, del Metrobús, que tiene 4 puertas, en este caso tienen 3. Entonces, eso provoca también que, y aparte tenemos 2 tipos de autobuses funcionando, unos con menor capacidad que otros, lo cual provoca, por ejemplo, que a cuestión de género no se sepa dónde sea el espacio, o más bien que se conflictúe el espacio para entrar a las mujeres que laboran sobre todo en horas picos. Lo que sucede es que la parte del trolebús, la parte exclusiva de mujeres, no se encuentra como lo es en el Metrobús, en la parte del frente o del metro, sino que se
se encuentra la parte trasera. Eso tiene un grave problema porque la puerta no es exclusiva para la entrada de mujeres. O sea, sí hay una parte exclusiva de mujeres en la parte trasera del autobús, pero la puerta no es exclusiva. Entonces, lo que sucede, o con cierto tipo de observaciones, es de que uno tiene dos diferentes diseños de autobuses, no sabes dónde formarte, especialmente las mujeres, y se crea un tapón de hombres que hace que la parte trasera del autobús quede vacía porque los hombres pues, entran con más fuerza, entran con más energía y muchas veces lo que causa es que las mujeres no puedan entrar y esas son unas de las observaciones que se han hecho, ¿no? Habría que cuestionarnos si el diseño del trolebús es el totalmente adecuado o si hay que ver algún tipo de cambio de acceso de puerta exclusiva hacia de las mujeres. O sea, sí hay bastantes observaciones todavía que se pueden hacer al trolebús y ahorita también voy a mencionar, ¿no? El lugar, ¿no? Pues estamos hablando de un espacio densamente poblado y también con mucha pobreza, sobre todo en las partes altas de lo que es la Sierra Santa Catarina en el cablebús. La zona del cablebús pues, representa niveles de pobreza por AGEP, entre 34 y 50% siguiendo al Coneval y sobre todo en estaciones como Buenavista, Torres Buenavista y entre las estaciones Jalpa y Lomas La Estancia, ¿no? Que es la parte más alta que casualmente pues no tiene estación en la parte más alta. Yo creo que lo que privilegiaron también es que se encontraban sobre avenidas secundarias que pudieran conectar lo que es con una estación del cablebús. Entonces estamos hablando de que fue un transporte pensado sobre todo a un espacio con alta densidad poblacional, con mucha pobreza y que conectara con las avenidas de secundarias más importantes para que pudieran acceder. Esto también ha ocasionado otros problemas, como la presentación y el surgimiento de cada vez más taxis permitidos pirata, los cuales no tienen la suficiente seguridad para cumplir con estándares mínimos. Ahorita escuchaba hablar que la sesión pasada tuvieron la parte de los bicitaxis. En la Sierra de Santa Catarina no pueden existir bicitaxis y mototaxis por las pendientes. O sea, estos taxis piratas tienen esta función. De brindar un servicio más barato con cierto tipo de características y que se vuelven taxis que nada más tienen radios muy pequeños de acción, pero es un pendiente que siguen presentándose producto de que pues, no están suficientemente regulados. Sí tienen ahí una leyenda que pertenecen a un sindicato, pero sí resulta peligroso entrar a uno de estos tipos de taxis, el tipo de mantenimiento que se tiene, no sabes qué conductores son los que tienen, ¿no? En cuanto al cablebús, esa es otra cuestión. El cablebús, a lo mejor, ya estoy como diciendo varios elementos de varios temas, pero en el cablebús, por ejemplo, es uno de los transportes, especialmente la línea 12, no se ha prestado ningún robo, tiene una lógica por la forma de entrar y la forma de subir, en donde siempre hay una persona que está balanceando la cabina, y eso permite que sea uno de los transportes más seguros para todas las personas y que no haya habido tantos reportes de incidentes de robo, ¿no? Hay un montón de cosas de qué hablar, hay problemas peatonales, si hablamos del problema peatonal, por ejemplo, la primera imagen que podemos ver acá, que es la conexión entre lo que es el puente de la Concordia, que va a ser con Santa Marta, pues notamos, estamos en la carretera México-Puebla y cómo los peatones pues toman sus combis en el segundo carril. Entonces, también vemos una intervención en la segunda imagen en donde la alcaldía decidió pintar parte de el arroyo vehicular para como tipo banqueta para que las personas pudieran acceder a la estación, por ejemplo, Torres Buenavista, ¿no? ¿Por qué no se pone una banqueta ahí? Ustedes se pensarán. Lo que pasa es que ahí es un vaso regulador enfrente, entonces tiene que pasar el agua que viene hay que acordarnos, vivimos en una cuenca y esa parte de la sierra baja mucha agua, entonces ahí está diseñado para que llegue el agua, entonces pues una banqueta ahí tendría que tener un diseño para que permitiera pasar el agua, ¿no? Ahí lo que le faltarían serían unos volardos para que también el peatón tuviera mayor seguridad.
Y lo que enfocó más este gobierno es a un tipo de programa que le llaman el Camino de Mujeres Libres y Seguras, que es un tipo de política de iluminación. Uno pensaría, pues, ¿por qué no apostamos mejor por las banquetas? Lo que pasa es que la lógica de la alcaldía fue como primordial la seguridad y que la gente pudiera llegar a la estación en las mañanas y pudiera ver, porque sí se empezaron a formar también cierto tipo de agrupamientos comerciales que no existían. O sea, dentro de las cercanías de las estaciones del cablebús se empezaron a generar caminos de pequeños comercios que antes no existían. Estoy hablando de pues, papelerías o de tortillerías o de lugares de bisutería y que pues, está permitiendo a que las personas puedan llegar a las estaciones del cablebús. Y sobre todo lo que pusieron sobre todo atención es en la iluminación más que en las banquetas, pero esto tiene una lógica sobre todo por la cuestión de evitar asaltos, ¿no? Obra pública es un poco de de lo que se hizo, lo que se está haciendo por parte de los caminos de mujeres libres y seguras. Por ahí tengo una anterior ponencia acerca de los delitos, cómo han cambiado, sobre todo en algunas rutas del transporte público, que sí se han logrado disminuir, sobre todo a lo que es robo a transeúnte, ¿no? Pues robo a transeúnte o a robo a lo que es a bordo de algún tipo de transporte público, que ha logrado, pues, disminuir dentro de las rutas, ¿no? O sea, robo a transeúnte, por ejemplo, pasó de 41 a 16, aunque habría que tomarle en cuenta también la situación de la pandemia. Y esta imagen me gusta mucho porque refleja todos los retos que hay acerca de el trolebús elevado y esta zona en cuanto a los peatones. Se fijan ahí todas las barreras que hay. Está el puesto de tortas, unas escaleritas y luego la estación está a nivel de piso. Sí, pero pues fíjense todo lo que tienen que pasar para lograr llegar a a la estación. Se hizo, a ver, voy a adelantarme un poquito y ahorita regreso. Han hecho observaciones acerca se han invitado a grupos de vecinos a caminar sobre Iztapalapa para lo que es revisar los cruces peatonales, si tiene marca de cruce, la rampa en la superficie, si tiene lo que es la caja de bicimoto, si el semáforo peatonal es audible, si el puente peatonal si existe un puente peatonal o un túnel de acceso, si sirve el elevador, si existen barreras físicas, si existe alumbrado público. Y se ha llegado a ciertas cuestiones en donde se ha platicado con la CEMOVI, algunos elementos, algunos casos se ha logrado cierto tipo de nuevo diseño, como lo fue en la calle 55, en donde ahorita se encuentran instalando un semáforo, y también lo que es en un cruce que se llama Tinacos, que habían puesto una barda, para que los peatones dieran una pequeña vueltecita, pero esa barda estaba causando muchos problemas, entonces, porque el caminar de los ciudadanos era hacia un espacio comercial con un Electra, con algunos bancos que estaban, entonces lo que hacía realmente su espacio seguro de caminar, lo que hacía era que la gente se quisiera cruzar de manera incorrecta el cruce peatonal y nos ponía más en riesgo. Afortunadamente, pues la CEMOVI puso atención a estas observaciones, platicando directamente con Andrés, se le hizo la observación y al otro día se empezó a quitar. Mientras que en otros casos sigue con muchos pendientes. Por el momento, solamente 2 de las 11 estaciones tienen semáforo audible y suenan bastante bajo y en muchos casos no se han cambiado los semáforos para que la gente pueda pasar de manera segura. En muchos casos se están cambiando los semáforos, pero siguen en funcionamiento, no, siguen sin funcionar. Yo creo que están esperando una época en concreto para poner a todos, ¿no? Pero pues, por el momento sigue siendo bastante inseguro el cruzar lo que es Ermita Iztapalapa. Se ha estado haciendo estas observaciones, en algunos casos se están tomando los cambios pertinentes, en otros casos no nos hacen caso, ha tenido como sus discusiones de diferentes situaciones, ¿no? En cuanto al uso de la bicicleta, pues estamos hablando de la micromovilidad. La zona sí tiene un interesante uso de la bicicleta, sobre todo más cercano a lo que son los pueblos de Santa Cruz y lo que es Santa María.
pero también lo que tenemos es que no tenemos mucha infraestructura que conecte, ¿no? Lo que se implementó fue esta cuestión de las ciclovías en eje 5 y la ciclovía de Guelatao, las cuales la eje 5 está totalmente desestructurada con algún sistema de transporte. Por acá se encuentra el metro Peñón Viejo, por acá se encuentra el metro Constitución y la ciclovía no conecta nada. Sin embargo, la de Guelatao sí tiene una buena conexión. Aquí está el metro Guelatao, lo que es la P. Zaragoza. Por aquí tenemos una biblioteca, el Parque Cuitláhuac, lo que es una parte de una zona industrial, y acá va a conectar con el trolebús elevado. Entonces tiene una conexión interesante, y lo que se ha logrado en discusiones es ahorita, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa está construyendo ya el biciestacionamiento en lo que es Guelatao. Entonces, para que esta ciclovía tenga mayor estructuración con lo que es relación ciclovía, la posibilidad de biciestacionamiento con el transporte colectivo masivo, ¿no? Entonces, se están teniendo avances, se han tenido observaciones también acerca de la ciclovía, algunos puntos de invasión, algunas cuestiones de puestos de comida. En algunos casos se nota una buena negociación por parte del gobierno con algunos vecinos. Actualmente ya no se ve la ciclovía tan invadida, y pues afortunadamente la ciclovía, al menos de Guelatao, se ve que está teniendo mayor funcionamiento que la del eje 5, porque en la del eje 5 hay una cuestión de invasión popular del Frente Popular Francisco Villa, que tiene ciertos puntos que hacen la ciclovía inaccesible y que provoca una posibilidad de accidentes, ¿no? Bien, en su momento, en este caso, aquí estamos viendo uno de los puntos, un ciclo puerto súper saturado de desarrollo urbano Quetzalcóatl, en las bicicletas no caben, y que afortunadamente ahorita ya también se comenzó la construcción del biciestacionamiento por parte de la alcaldía, en lo que es un parque que se encuentra al lado de la estación de desarrollo urbano Quetzalcóatl. Y también en Metro Constitución, que es la tercera imagen, esta imagen de acá, pues se tiene planeado el biciestacionamiento de Metro Constitución, lo cual todo trae retos, porque Metro Constitución está al lado del periférico, hay que pensar una ruta segura, si no es que una ciclovía, por lo menos lo mínimo indispensable para que la gente pueda llegar de manera segura al Metro Constitución. En cuanto también a la cuestión de la multimodal, pues lo que es el cable bus sí permite todos los días subir la bicicleta, siempre y cuando la demanda lo permita. Y este es un poco del modelo del biciestacionamiento que se están planteando. En este caso tenemos aquí la imagen del desarrollo urbano Quetzalcóatl. Apenas fue el primer día de obra, y este es el diseño pues que se tiene por parte de la alcaldía. Le agradezco a la licenciada Carmen de la alcaldía de Iztapalapa que me haya permitido esta imagen de compartir, y que ha sido el diseño que se está planteando por parte de los biciestacionamientos para lograr una cuestión de multimodal, ¿no? Estuvo trabajando con varias discusiones acerca de lo que ha sido el lugar de los biciestacionamientos, o también en lo que es los retos que llevan algunas ciclovías. Se ha llevado una cuestión también de un activismo constante. Insisto, no solo se trata de esta parte de Camino Iztapalapa, que fue una caminata dos caminatas que se realizaron para tomar observaciones, sino también se ha tratado de estar constantemente en medios de comunicación para que hacer de presión acerca tanto de los cruces del trolebús elevado, como los retos de la ciclovía Guelatao, como también de los cruces y de ciertos elementos como los taxis pirata que hay en las cercanías de la estación, de las estaciones del cablebús. Entonces, es en parte observaciones concretas para que se tenga una mejor movilidad, pero también se ha hecho también activismo para que se mantenga en la agenda pública muchas de estas observaciones que ponen en peligro a la ciudadanía al momento de cruzar y poder llegar a una estación, o que pueda tener éxito alguna ciclovía, que en este caso de Guelatao se le hicieron varias observaciones en diferentes medios de comunicación. Se mencionó que estas observaciones eran necesarias de tener en cuenta, y se ha tenido afortunadamente pues, un diálogo franco y directo con la CEMOVI, y que muchos de ellos han tenido algunas respuestas, en algunos casos no. El proyecto del cablebús, línea 2, recorre 10.3
10.6 kilómetros, beneficia un radio de 500 personas, de 500 metros a 900,000 personas, y ha presentado viajes en un día hasta de 75,000, ¿no? Insisto, la parte de la sierra en la actualidad tiene 63 colonias, pero también tiene, la sierra tiene muchos pueblos originarios: Santa Cruz Millahualco, Santa Marta Catitla, San Sebastián Tecoloxtitlán, y que también ha tenido algún tipo de diálogo con, sobre todo para la definición de iconografía y nombre de las estaciones. Platicando un poco con Andrés, él me comentaba que tenían nombres muy, muy malos para las estaciones, ¿no? Cárcel, Eje 6, Plaza Ermita, y afortunadamente se logró negociación con las personas de los pueblos, y muchos de los nombres pasaron de ser Plaza Ermita a Tecoloxtitlán, que reflejaba mucho la identidad del pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, ¿no? O también Acatitlán, o en la misma estación provisional última, que actualmente es Acahualtepec, lleva el nombre original de UACM, ¿no? Entonces, ha tenido sus cambios a partir de la negociación y el diálogo con los actores de la localidad, lo cual también en su inauguración trajo algo que muchas personas de la oposición no entendían, porque la inauguración se sintió más como una inauguración de fiesta de pueblo, porque estaba asociado con el diálogo de los mismos pueblos originarios de la zona. Sin embargo, insisto, no ha sido lo ideal, ha tenido sus retos en la parte de que de repente se satura en determinadas horas, en los diferentes tamaños de autobuses, y ha tenido como, aún con la construcción del cablebús, aún falta el transporte masivo que atiende la demanda. Por ejemplo, en la zona hay discusiones todavía bastante fuertes de lo que serían elementos de que se ha construido todo que vaya hacia el centro, pero no se ha construido, por ejemplo, o no se tiene puntos de discusión sobre una de las avenidas, uno de los espacios todavía que representan mayor tráfico y mayor pérdida de tiempo por parte de los ciudadanos, que es Periférico Oriente. Entrarle a Periférico Oriente, yo creo que sería una discusión bastante importante en la agenda pública para el siguiente candidato, de los candidatos a jefe de gobierno, porque Periférico Oriente en especial ha sido intervenido en ciertas partes para lo que son parques, el Parque Lineal Vicente Guerrero, pero ahí hay una cuestión bastante grave de movilidad, de pérdida de tiempo, sobre todo las cercanías del Metro Constitución y en las cercanías de lo que es Canal de Chalco, ¿no? Entonces habría que pensar qué hacemos. Es la ruta hacia CEU, de mucha gente de Iztapalapa, de mucha gente de Nezahualcóyotl, y que nos ha intervenido por el momento, ¿no? Y lo cual cerraría un circuito de transporte público si se llegara a hacer, porque se dan cuenta a esta parte de acá, que es el Cerro de la Estrella, podría cerrar un circuito de la línea 8, la línea 12, y ya un transporte masivo en periférico, ¿no? Pues, algunas conclusiones, insisto, preliminares. Esto fue más como una plática pues el gobierno actual presenta retos todavía en materia de movilidad en la parte oriente. Se apostó por uno de los sectores más pobres de la zona metropolitana de la Ciudad de México, especialmente de la Ciudad de México en particular como entidad. Por un lado, el cablebús ofrece una alternativa de movilidad ecológica. La reducción de los tiempos de traslados es bastante interesante, porque los autobuses, las micros, lo que llegaban a hacer es que se iban en ermita y luego paraban 10, 15 minutos para subir a la parte alta de la sierra, y tan solo ahí podías perder hasta 50 o una hora. Mientras que ahora, por ejemplo, por el cablebús te puedes hacer, hay beneficios, sobre todo en las zonas altas, intermedias de la Sierra de Santa Catarina, en donde pasas de una hora a hacerte 15 minutos. Claro, después te puedes ir caminando o te puedes tomar un taxi pirata, ¿no? Entonces tiene sus observaciones muy prudentes que se tienen que hacer para mejorar la movilidad y la micromovilidad en la zona del cablebús, y ha representado beneficios, sobre todo en la disminución de tiempos de traslado y en la calidad del servicio. Ahorita todavía se está planeando hacer yo creo que 2 meses, una serie de encuestas para ver los grados de satisfacción de las personas en el cablebús.
Hay que recordar también hay una alternativa ecológica que representa pues una apuesta por el transporte público a nivel social, sobre todo para las personas con mayor marginalidad y pobreza de la Ciudad de México. Y por otro lado, pues el trolebús elevado sustituye la ampliación del metro, el plan maestro, sigue siendo una opción ecológica, tiene sus observaciones acerca de cuestiones de género, porque muchas mujeres no pueden entrar a las 8 de la mañana. Habría que pensar también si se puede poner, por ejemplo, un autobús en la hora más pico, en la hora pico enfocado nada más a mujeres para que puedan entrar. Y puedan llegar, porque también hay una reducción bastante interesante de tipos de traslado. El tiempo de traslado pasó de entre 45 minutos, de 45 minutos a 20 minutos, a 18 minutos. Entonces sí hay una reducción sustancial de los tiempos de traslado, sobre todo por lo que son cierto tipo de cruces como el eje 6, que sí representaba una barrera muy fuerte en Iztapalapa, producto de la central de abastos. Entonces sí hay beneficios en tiempos de traslado, hay beneficios en lo que es ciertos elementos aun cuando tiene todavía pendientes de accesibilidad como los elevadores, muchas personas con discapacidad prefieren tomarlo por la cuestión de la gratuidad. Y sí falta, yo insisto, falta todavía tanto elevadores como lo que es la placa braille. La placa braille sigue sin estar presente porque yo creo que está esperando a terminar a lo que es Santa Marta y la futura conexión con Chalco, ¿no? Entonces, se tienen muchas observaciones todavía, muchos pendientes, se va a seguir presionando para que se cumplan estos pendientes. Hay algunos elementos que todavía hay un reforzamiento del trolebús cotidiano, el cual llama la atención para muchas personas. Sí cuenta con cuestiones de accesibilidad y que plantean que se cumplan en algún futuro de manera completa. Tal es así, pues, se cuenta con el piso portáctil, ¿no? Por ejemplo, la cuestión es de que todavía sigue estando incompleto. Y falta una mayor coordinación entre las obras ciclistas planteadas en transporte público, que se trabaja junto a la alcaldía de la CEMOVI. Esperemos, hay la promesa. Ahorita se encuentran 4 biciestacionamientos en construcción por parte de la alcaldía, faltan otros 4. El de Constitución no se ha iniciado, pero pues hay que estarlo siempre presente en la agenda pública. Y hay que ver si creo que ya está en una posible licitación. Y hay que ver, hay que seguir aquí pues, chambeándole a favor de la movilidad en el oriente. Esperemos que se siga esta apertura al diálogo sobre las observaciones de los proyectos y que estas observaciones pues vayan en favor siempre de la ciudadanía y que pues esperemos que cuando ya el próximo año se encuentre el artículo terminado de los cambios de la micromovilidad del oriente de la Ciudad de México, pues podamos o puedan todas las personas pues, acceder a un documento que nos permita entender esta zona que durante mucho tiempo estuvo olvidada, durante mucho tiempo no se consideraba dentro de la cuestión de la movilidad, sobre todo en la Sierra de Santa Catarina, que yo siento que con el cablebús y el metrobús elevado están tomando presencia. Hay muchas cosas muchos fenómenos que están pasando en Iztapalapa, como ha sido la creación un mercado, la renovación de un mercado totalmente en desarrollo urbano Quetzalcóatl. Se están presentando fenómenos de crecimiento de pequeños comercios gracias a lo que son la cuestión de camino libres y mujeres. Se están presentando la construcción de parques públicos como ya las utopías. Entonces, se están presentando muchos fenómenos en Iztapalapa que vale la pena observar y analizar y también, sobre todo, criticar. No solamente nos quedemos con que se está haciendo la obra pública, sino también se tiene que hacer de manera siguiendo planteamientos de derechos humanos como la accesibilidad universal, como la cobertura, como también lo que es la adaptabilidad y la aceptabilidad por parte de la ciudadanía. Esta sería como mi presentación. Les agradezco mucho que pusieran atención. Muchas gracias, doctor Ernesto. Igual les estamos haciendo saber aquí a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden poner igual la pregunta en el chat
Y bueno, para empezar, nos comentó alguien que sí le puede pasar sus datos de contacto, al menos su correo. Aquí, bueno, está como Bolívar Morales, entonces nos preguntó que si le podía compartir su correo. Y bueno, aquí también hay como tipo comentario, dice, considero que hace falta coordinación entre las dependencias, ¿no? La Secretaría de Movilidad y Transporte, la de Desarrollo Territorial y Urbano, con el objetivo de desarrollar planes en materia de gestión del riesgo, de desastre y continuidad de operaciones ante algún desastre. Y pues también menciona una norma oficial mexicana que me parece que está enfocada mucho también al tema de generar pues infraestructura de transporte público que vaya encaminada como a la accesibilidad universal pues de las personas. Por aquí la menciona que es la NOM 034, que justo me parece que habla de las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Entonces, como también a lo mejor meter este tipo de elementos en la movilidad. Y igual, si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, porque probablemente el doctor tenga que retirarse antes, entonces, si tienen pues alguna participación, pueden hacerlo en este momento. Bueno, aquí nos comenta Eduardo Fregoso. Dice, a ver, Eduardo, la puedes comentarla si quieres, te vamos a dar acceso ahorita. Ya está, para que puedas hablar. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo tengo una pregunta para el doctor Ernesto. Él comentaba hace unos momentos en su presentación que no recuerdo específicamente si el trolebús o el cablebús se estaba enfocando, o bueno, lo desarrollaron en el eje o en las zonas donde había una mayor densidad poblacional y mayor marginación. La pregunta es, ¿pensaría que el hecho de colocar estos nuevos modos de transporte incentivaría que hubiera una mayor urbanización en la zona? Sabemos que, bueno, que estas zonas son mayormente zonas marginadas, que zonas donde hay inclusive falta de algunos servicios públicos. Pensaría que eso reforzaría que se reurbanizaran o que se urbanizaran más estas zonas, y si este tipo de urbanización sería como la más adecuada, dado que ya es una zona de mucha marginación. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Tenemos que pensar la zona como es. O sea, sí hay una cuestión de una alta densidad poblacional. Yo me atrevería a decir que hay que pensar también cómo es esta densidad. A diferencia de otros espacios, esta densidad tiene que ver con una forma de vivienda de autoconstrucción. Tiene que ver también con una forma de habitar la parte de esta zona. Muchas de las casas fueron construidas con muchas ideas de gente migrante de Oaxaca, de Guerrero. Entonces, muchas casas tienen como sus propias particularidades similares a pueblos, un patio amplio en donde pueden tener, en algunos casos tienen gallinas, tienen como animales, y un baño afuera. Insisto, es que también hay una diversidad de casas, porque la forma de urbanización de las casas de autoconstrucción es todo un tema. Y que también actualmente por la situación de marginalidad y pobreza, a diferencia, por ejemplo, de elementos de gentrificación donde son la gente desplazada, aquí la gente casi no es desplazada, pero bueno, los que tienen ingresos se compran una casa en Iztapaluca o en Chalco, pero lo que está sucediendo es que se está urbanizando hacia arriba. Entonces, ya tenemos casas de 3, 4, 5 pisos en donde vive el nieto, el bisnieto, y tienen a veces casas en donde tienen en donde se tiene, ya no se sabe de quién es el dueño de la propiedad porque se murió el abuelo. Entonces están construidas una casa de 5 pisos en donde vive el bisnieto en un solo cuarto con su familia. Entonces estamos hablando de una situación que yo creo que merece un estudio bastante profundo de la zona, porque no se cuenta, al menos yo no he visto un estudio de la evolución. He visto estudios del nacimiento de la zona,
sobre todo asociados a San Miguel Teotongo, que es de la parte más cercana a los Reyes La Paz. Pero las partes altas, como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de lo que es Jalpa, Loma La Estancia, se está presentando este fenómeno de crecimiento de las casas, pero también de un crecimiento en donde se está perdiendo quién es el dueño de la casa, y tenemos núcleos familiares muy, muy grandes, y pues con espacios que se siguen inclusive de hacinamiento, ¿no? Donde una familia de 4 personas puede vivir en un cuarto de 2.5 metros, porque no le alcanza tampoco para rentar siquiera en la zona. Estamos hablando de una situación bastante grave, que también merecería una profundidad en el estudio. No me atrevería a decir que vaya o sea, ya está totalmente urbanizado, cuenta con los servicios lo que falta son ciertos servicios como bancos, están surgiendo últimamente farmacias, y otro tipo de negocios asociados a pues venta de algún tipo de chelerías, por ejemplo, que ha sido uno de los problemas que se ha tenido por parte de la alcaldía de Iztapalapa, pero que representa también una falta de lugares de entretenimiento para jóvenes, y que son fenómenos que se están presentando, que ya no es posible más urbanizar hacia lo que es la Sierra de Santa Catarina, ya no está permitido, es una parte protegida, es un área protegida. Hay un parque ecológico cercano a lo que es al final de la sierra, y que ha mantenido el crecimiento urbano. Pero sí son preguntas muy prudentes sobre el futuro de lo que es la Sierra de Santa Catarina, que en lo particular a mí me preocupa mucho, sobre todo por la falta de espacios de la vivienda dignos para las personas. Las personas ya no viven como inició la sierra, que tenían que acarrear 2 calles, 3 calles, agua para llegar Sin embargo, ahora se vive en un hacinamiento, que ya no tienes estos pisos, estos techos de lámina, estos techos de cartón de manera generalizada. El agua ya tiene como algún tipo de mantenimiento, de seguimiento, sigue cayendo nada más por tandeo, una vez a la semana, que en el caso de mi colonia, por ejemplo, que nada más cae los lunes. No tengo que trabajar, no tengo que dar clase los lunes, porque tengo que estar lavando, por ejemplo. Para tener agua de manera suficiente lo que es toda la semana. Es otro tipo de expresión de la pobreza. Ya no estamos hablando de una pobreza con características de la vivienda de lámina, de piso de tierra, sino de otra, en donde se está construyendo hacia arriba, y se está construyendo de manera casi por hacinamiento. Y bueno, aquí hay otra, bueno, es un comentario. Nos dice Margarita Ruiz que ella tuvo la oportunidad de trabajar en la construcción del puente elevado para el trolebús, y que considera que de igual forma pues es un cambio en la zona oriente que favorece la movilidad, aunque evidentemente pues faltan como todavía terminar detalles, pero que es una contribución como pues grande, ¿no? Para mejorar las condiciones de movilidad en esta zona. Y bueno, igual nos comenta Gabriel una pregunta, dice, con relación al beneficio de las opciones de transporte que nos mostró el día de hoy, desde su punto de vista, ¿cuál es el de mayor beneficio para la población? Y si considera encuestar a una parte de la población. Es una de las preguntas. Alguien más también menciona, Alan, dice, ¿qué tan viable es retirar los medios de transporte no oficiales como los microbuses o las combis de la zona donde se implementan estos nuevos sistemas de movilidad como el cablebús, el trolebús, las ciclovías? Y si ello pues tendría alguna consecuencia negativa o positiva. Esa es otra de las preguntas. Y bueno, aquí tenemos otra de Jesús Andrade, que nos dice, si tomamos en cuenta que uno de los principales problemas de Iztapalapa
es la inseguridad. ¿Han beneficiado los proyectos de movilidad a disminuir este problema y qué tanto? ¿Hay programas o planes de la alcaldía enfocados al mejoramiento del espacio público próximos a las estaciones del Metrobús o Cablebús? Y bueno, igual le pregunta que si le puede proporcionar esos datos, doctor. Y bueno, esas serían hasta ahorita estas preguntas para usted. Muy buenas todas las preguntas. En cuanto a la sustitución, hay elementos que no mencioné que han mejorado, o sea, los autobuses de piso bajo que compraron, que yo siento que están diseñados más para la sierra y para la parte poniente, por la parte que ya los autobuses de piso bajo pueden subir pendientes y pueden subir. Los anteriores Volvo no podían por su tamaño, pero han cambiado los RTPs también, o sea, han llegado los famosos Yutong, y con un espacio de intervalo de 10 minutos. Entonces, me cuesta a veces trabajo luego discutir con las personas diciendo que nos encontramos en una crisis, porque sí estamos en una crisis de movilidad, pero al mismo tiempo yo decir que se ha realmente mejorado la movilidad aquí en la parte de la Sierra de Santa Catarina. Decirles que ahora pueden tomar un Yutong que en 10 minutos en una parte alta y sí encontrarse con una ermita colapsado, pero tener una oportunidad de tener un autobús de piso bajo ha sido como maravilloso. Lo que falta es convertir muchos de estos espacios, muchos de estos entes privados a corredores. Yo estoy en contra también de pensar que los operadores son entes malvados. Hay una cuestión del hombre camión. Y una cuestión también del diseño institucional que los llevan también a tener cierto tipo de comportamientos. Habría que trabajar con ellos para mejorar el servicio, no verlos como un enemigo a los concesionarios, sino verlos como personas que necesitan de lineamientos y de políticas para mejorar el sistema de transporte colectivo. No una persona que es operador de combi, a lo mejor tiene su combi en tan mal estado, producto también de que no ha tenido los incentivos para poder cambiar la combi y tenerla en buen funcionamiento. Ha habido sí ha habido una intervención, sobre todo en la línea 14 que va a una parte que se llama Zapote Lechería, en donde sí ha habido una intervención de cambiar las combis, ponerles lo que es cinturón de seguridad, aunque nadie los usa, los tiene, lo digo porque ya que cada cosa que hacen yo voy y veo si realmente funciona como ellos dicen. Sí cambiaron lo que es la cromática, sí, ya tiene identidad de la movilidad integrada. La cuestión es de que todavía quedan muchos pendientes. Falta ver lo que son los parabuses, que tengan dignidad los parabuses para que la gente pueda esperar su camión, su RTP, su transporte concesionario de manera pues amable, que no tenga que estar en el sol. O sea, faltan muchísimas cosas, se está avanzando y representa un avance, y hay que seguir teniendo la parte en cuanto a la sustitución. Se va a sustituir en lo que son algunos microbuses de ermita. Ahorita no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay que recordar que se va a ver la extensión hacia Mixcoac del trolebús, pero a nivel de piso. Entonces, muchas de las rutas de la gente no van necesariamente al metro, sino que va a Iztapalapa, viene de una zona del trolebús y va de Santa Cruz a Iztapalapa, entonces tendría que hacer 2 transbordes, y cuando antiguamente con una micro no hacía ningún transborde, era directo. Entonces sí falta terminar la conexión del trolebús a Mixcoac, que es una cuestión de la recuperación de una línea que antes llegaba a lo que es la Vicente Guerrero, y lo que es la continuidad hacia lo que es Santa Marta. Ahorita no se pueden quitar muchos microbuses porque de Santa Marta a lo que es a Cahualtepec, a pesar de que son como 600 metros, la presencia de la Concordia, del puente de la Concordia, hace imposible que mucha gente pueda caminar por ahí, ¿no? Entonces, por el momento, yo creo que están esperando a acabar Santa Marta para ya sustituir a muchos microbuses. Habría que pensar si sustituir la parte de la sierra. Yo creo que más bien tendría que haber una cuestión de pasar a corredores.
Y ¿por qué no? Pues soñar con que se puede lograr una ciclovía en Ermita todavía y se puede hacer que tenga su propio carril los autobuses que suben a la sierra, ¿no? No hay que pensarlos, yo creo que como enemigos, yo creo que hay que pensarlos como personas que les falta una coordinación institucional por parte de la CEMOVI con los concesionarios. Y se me fue la última pregunta. La seguridad. Sí ha disminuido, ha ayudado, ha disminuido la inseguridad. Insisto, el cablebús línea 2 es el transporte más seguro de la ciudad en materia de que no hay robos. ¿Por qué no hay robos? Pues porque, insisto, tiene un diseño en donde solamente caben 10 personas por cabina, las cabinas pasan cada 10 segundos, salen cada 10 segundos, y siempre hay una persona que está abriendo y balanceando la cabina. Entonces, eso hace que crea una percepción de seguridad, no como lo que sucede en el Metrobús o en el metro, que te pueden aplicar la que cotidianamente le llaman el 2 de bastos, ¿no? Que te sacan el celular sin que te des cuenta, ¿no? Aquí no existe tanto esa posibilidad. En las cercanías de las estaciones todavía tiene muchas observaciones, tanto del cablebús como del trolebús para el peatón. Sobre todo, Ermitas le falta un trabajo en las banquetas muy importante, especialmente en varios puntos como lo que es de Constitución a lo que es el Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Esa zona es muy difícil de caminar. También es porque esa zona tiene clústeres urbanos, tiene espacios cerrados. O sea, hay una parte que se llama Coronel Iztapalapa, que es un lugar cerrado, no puedes acceder a él. Entonces, esa parte se creó como un tipo de vía rápida, y la gente no puede caminar ahí, tiene una banqueta muy, muy horrible. Entonces, habría que pensar en que todavía tienen muchos pendientes, sobre todo para el peatón, aun cuando sí se está actualmente trabajando por mejorar los semáforos, por la forma de los accesos. La gente todavía no está acostumbrada a la caja de bicimoto en la zona, se les hizo novedoso en su momento, no había caja de bicimoto y ahora pues se tienen que hacer un poco más para atrás para respetar al ciclista y al motociclista. Hay muchos elementos de analizar en esta ciudad tan desigual y heterogénea, y que pues al menos esto sí, yo considero que sí representa un gran avance con muchos pendientes, lo cual nos da mucho de qué hablar de la zona tan querida que tengo de la Sierra de Santa Catarina. Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta para ya darle paso al maestro Gabriel. Y solamente nos dice Oscar, si crees que se han considerado los riesgos en relación a las condiciones de relieve y ambiente de la sierra con las urbes de la misma zona al poner justo este nuevo sistema de transporte, ¿no? Hubo críticas, no tanto hacia el cablebús, sino hacia el trolebús elevado por parte de algunos especialistas, sobre todo por la parte del agua. Hay que recordar, Ermita Iztapalapa es una avenida prehispánica, que estaba a las orillas del lago, iniciaba mucho el lago ahí, ¿no? Habría que ver si existen estos estudios que critiquen esta parte y estos aspectos, ¿no? Se parece mucho a Avenida Tláhuac. Avenida Tláhuac también tenía como estas características y también lo hicieron elevado. En este caso, el trolebús, hubo una parte, una zona que se llama Tinacos, en donde quitaron la volvieron a reconstruir, o sea, lo construyeron y lo tiraron y lo volvieron a hacer, porque era una zona en donde había mucha captación de agua, y sacaban lodo. Entonces, me atrevería a decir que hay que esperar a ver lo que digan estudios más relacionados con ingeniería civil, para revisar si tienen este tipo de afectaciones. En esa parte no me he metido lo suficiente. He escuchado, he dialogado con algunos analistas del agua acerca de la zona, pero no me he metido lo suficiente. Hay que recordar también, la zona ha tenido intervención como la creación de parques utopías. Una de ellas se dedica a lo que es un vaso regulador. Entonces recibe agua. Habría que ver también la cuestión de las grietas, que en el caso de la Sierra de Santa Catarina están más ubicadas en la parte de las cercanías de Avenida Tláhuac,
no tanto en esta parte de la Sierra de Ermita. Recordemos que en algún momento se usó un socavón que se tragó un carro, pero fue más cercano a Avenida Tláhuac, en San Lorenzo Tezonco, y que pues, ha tenido sus problemáticas, ¿no? Se ha tenido un refuerzo, el trolebús elevado están haciendo con un refuerzo, que si ustedes vienen a la zona se van a dar cuenta que siguen trabajando en él, de tal manera que yo creo que ahí sí están intentando hacer lo suficiente para que no suceda una tragedia como la de la línea 12. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ernesto, por responder a estas interrogantes. Y bueno, ahora le vamos a dar paso al maestro Gabriel, que nos va justo a hablar de la movilidad, pero en la zona norponiente de la zona metropolitana del Valle de México. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Igual, bueno, felicitar al doctor Ernesto por su buena presentación. Y pues bueno, ahora nosotros de pasar al oriente nos vamos al norponiente de la zona metropolitana, al igual que el doctor Ernesto que comenta que es de la Sierra de Santa Catarina. Bueno, pues toda la vida, pues yo he crecido en la zona de Azcapotzalco, entonces es por ello que decidí hacer la investigación. Comparto la presentación. Voy a presentar un poco cómo es la movilidad cotidiana y cómo esta hace una exclusión socioespacial en el nodo norponiente de la zona metropolitana del Valle de México. Conforme vaya avanzando, pues voy a explicar qué es el nodo norponiente y pues cómo se identifica esta exclusión socioespacial. Podemos ver que esta investigación tiene 3 capítulos. El primero, pues me voy a ir un poquito rápido en el marco teórico y el contexto histórico para llegar al análisis espacial del nodo norponiente y por último, pues es la identificación de los principales problemas que encontré en la zona y unas propuestas para solucionar. Comienzo un poco por la pregunta de qué es la movilidad. Y bueno, la movilidad se puede entender como una práctica social de desplazamiento. Esta generalmente es híbrida, ya que tiene más de un objetivo y cambia con la experiencia. La movilidad está condicionada por 4 factores. El primero es el crecimiento urbano acelerado, el segundo es la desarticulación entre formas urbanas y sistemas de movilidad, el tercero es la concentración de actividades en áreas centrales y el cuarto la segregación socioespacial y socioeconómica y espacial. La movilidad está muy relacionada con un nuevo concepto que se ha hablado en los últimos años, que es el derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad caracteriza por las siguientes 3 condiciones. La primera es el libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, infraestructura y espacio público. Este derecho permite que las personas alcancen por medio de estos desplazamientos diversos fines que agregan valor o simple satisfacción personal o utilidad económica. Y por último, este derecho es un derecho determinante para acceder a otros derechos universales, como lo es la educación, la salud y el empleo. Luego pasamos a la relación que tiene la accesibilidad con la movilidad. Perdón que te interrumpa, Gabriel. Es que se hizo pequeña como la presentación, entonces no sé si le puedas volver a dar ahí como... A ver. Ampliar, por favor. A ver, pero ¿se ve ahorita el mapa? Estamos como en la diapositiva 4, pero se ve así como justo el PowerPoint, ¿no? O sea, se ve como en grande. Okay. Es que bueno, lo que quería compartir era, a ver, ya se ve quería compartir es un mapa conceptual que es dinámico, pero no sé si se alcance a ver. Yo creo que por eso se quitó. A ver, ahorita se ve un cuadro que nada más dice accesibilidad. Sí, dice movilidad y accesibilidad y viene el mapa, pero se ve como en pequeño. Ok. A ver, creo que es la manera en la que la compartí. A ver, me acuerdo. A ver, aquí, ¿no? Se ve este cuadro. Ahora sí, ándale, sí, ya se ve. Perfecto. La accesibilidad. Sí. Bueno, para entender qué es la accesibilidad, necesitamos, esta es la habilidad de negociar tiempo y espacio para las prácticas diarias. Esto con el fin de mantener relaciones y generar lugares, y con ello generar una participación social. La accesibilidad tiene elementos que la facilitan o obstaculizan. Esta es la oferta, la institucionalidad,
los rasgos individuales y la forma urbana. La oferta, hablando desde el sistema de transporte, ya que esto se ve a partir de la red ofrecida y su extensión. También podemos entender la institucionalidad a través del sistema de transporte al ver su regulación y su estructura, ya sea tarifaria y de propiedad. Esto pues quiere decir si es público o pues si es privado. Los rasgos individuales del perfil de usuarios, esto es decir, el ingreso, el tiempo invertido y la accesibilidad física que tienen los usuarios. Y por último, bueno, la forma urbana. Esta es a través de su localización, de las actividades económicas y de la residencia de los diferentes estratos socioeconómicos. La accesibilidad y la movilidad tienen una relación, la cual se puede ver a partir de la distribución equitativa o no y de los sistemas de transporte público. Estos generalmente en territorios marginados, pues es donde existe mayor desigualdad y por lo tanto, pues para ver la plenitud al acceso al derecho de la movilidad, pues no se da. Con ello también está la disminución o incremento de desigualdades sociales y espaciales. La accesibilidad es un concepto que está intermedio entre movilidad y exclusión social, ya que si una persona no tiene un acceso óptimo a una movilidad, pues padece de exclusión social. La exclusión social se puede entender como la limitación del acceso y la participación a los recursos de la ciudad. Esto cuarta la posibilidad de las dinámicas y procesos y por lo tanto del desarrollo de la ciudad. Luego paso a la otra, que es al transporte público. Bueno, podemos comprender al transporte público en dos tipos. Está el colectivo concesionado y el masivo estructurado. El colectivo, pues, una de sus características es que tiene vías compartidas con otros automóviles, lo cual incrementa el número de paradas, el tiempo de viajes, el tiempo de espera y los efectos contaminantes. Este sistema de transporte, pues, podemos tomar como ejemplo pues, las microbuses, las combis, los camiones, y bueno, también tenemos el transporte masivo estructurado. Sus características de es que tiene una alta capacidad en la demanda de usuarios y tiene estaciones preestablecidas. Como ejemplo, pues puedo poner al sistema de transporte colectivo metro o al metrobús. El transporte público tiene un problema, el cual es multidimensional, relacional y dinámico por naturaleza. Multidimensional porque es afectado por los procesos y las instituciones. Relacional por las desventajas comparables entre los diferentes sectores de la población. Y dinámico por naturaleza porque cambia con el tiempo y el espacio. Ahora, bueno, ya ¿se ve el PowerPoint? Disculpa, Sharon. No, ahorita estamos viendo como que ya se acabó de compartir el mapa que nos presentaste. Ok, bueno, ahora para ver el área de estudio. Ahora sí ya se ve otra vez el PowerPoint. Okay. Ajá, perfecto. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo sobre el nodo norponiente? Bueno, podemos ver que se encuentra en lo que es la alcaldía Azcapotzalco y en los municipios de Tlalnepantla de Baz y de Naucalpan. Para seleccionar, debido a que los datos que yo utilicé para hacer todos estos análisis provienen de la encuesta origen-destino de INEGI, muchas veces los distritos de la encuesta origen-destino no tienen una delimitación que coincida con las demarcaciones. Por lo tanto, a partir de un sistema de información geográfica, elegí los distritos cuyos centroides estuvieran dentro de estas tres demarcaciones. Como resultado, me dio la selección de 16 distritos, 4 en Azcapotzalco, 8 en Naucalpan y 4 en Tlalnepantla. Y bueno, para hablar un poquito de lo que es la zona, voy a hablar del proceso de urbanización. Y a ver, voy a cambiar de pantalla para pasarme a esta. Listo. Bueno, para entender el proceso de urbanización de la zona metropolitana, tenemos que entender dos momentos históricos. El primero, pues, y
basados en el modelo económico de la época. El primero es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este se dio en la primera mitad del siglo XX y se caracteriza porque en México se comenzaron a construir se hizo un proceso de industrialización muy fuerte, ya que este modelo económico respondía a que el país tenía que generar sus propios productos. Entonces, bueno, este proceso de urbanización se dio en una o dos ciudades a nivel nacional, entre ellas la zona metropolitana del Valle de México, y nos enfocamos en Azcapotzalco. Su proceso de urbanización se da a partir de la construcción de la zona industrial de Vallejo, lo cual trajo consigo la vivienda para trabajadores formales y una consolidación urbana. Luego, este crecimiento se dio hacia Tlalnepantla, con la construcción de la ciudad industrial Tlalnepantla, y este complejo industrial se da por su ubicación estratégica como paso de Tlalnepantla, como paso obligado hacia el norte del país, y una necesidad de ampliación fuera del núcleo central, ya que para entonces la Ciudad de México ya comenzaba a tener una densidad urbana ya bastante grande. Y bueno, también paso a la zona de Naucalpan. En esta es a partir de la construcción de la zona industrial Alce Blanco, y también a la construcción de infraestructura vial de gran importancia como lo fue Periférico Norte, la construcción de ciudad satélite y la ocupación ilegal de tierras de sectores de la población, que eran pues aquellas personas que no tenían para comprar una vivienda formal, y pues comenzaron con la población de asentamientos irregulares en la zona. Y bueno, como bien vemos aquí, el acelerado crecimiento demográfico mete la presión al mercado de tierras y viviendas y la construcción de vivienda en asentamientos irregulares, principalmente en la periferia de la ciudad. Luego, para la década de 1980, se adopta el nuevo modelo económico, que es el neoliberalismo. Una de sus características en el proceso de urbanización es que comienza un proceso de desindustrialización, ya que muchas de las industrias comienzan a migrar al norte del país. Y por otro lado, en la Ciudad de México se convierte el sector terciario en predominante, es decir, con servicios y comercios. También trajo consecuencias negativas esta adopción del nuevo modelo económico. La primera fue la construcción de vivienda de alto costo en suelos anteriormente industriales, y por otra la privatización de servicios urbanos, entre ellos el transporte público. Aquí comienzan a proliferar lo que es el transporte público concesionado, que podemos entender como microbuses, camiones. Esto genera un monopolio, ya que comienzan a generarse mafias, y también una baja regulación en el servicio. Vamos ahora a pasar un poco al análisis espacial de este nodo norponiente. Para ello, pues primero voy a basarme en los aspectos generales de la movilidad, luego encontrar la accesibilidad diferenciada a los transportes públicos estructurados, luego explicaré qué son los mapas LISA para el patrón clúster y pues cómo doy la explicación, y por último explicaré un modelo de regresión espacial pues para confirmar mi hipótesis acerca de la movilidad en la zona. Bueno, comenzamos un poco con las características principales y la comparación entre toda la zona metropolitana del Valle de México y únicamente el nodo norponiente de la zona metropolitana del Valle de México. El nodo norponiente genera el 7.4% de viajes del total de la zona metropolitana. De estos, 2/3 partes son para ir al trabajo o para ir a la escuela. Su edad promedio de quienes viajan es de 37 años, y la media de viajes es dos viajes por persona, cuya duración en promedio es de 42 minutos y se realiza en 1.5 tramos, es decir, en 1.5, por ejemplo, un tramo puede ser caminando y el otro tramo puede ser a partir de una micro. Entonces, a eso me refiero cuando digo transbordos. Su gasto medio es de 7.3 pesos por viaje,
Y bueno, también una de las cosas, de las características que podemos ver es que únicamente el 0.08% de quienes realizan viajes pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Y el grado de escolaridad promedio es de 10.3 años, lo que equivale al primer año de bachillerato. Ese es el perfil de los usuarios, de los viajeros en esta zona, en este nodo de la ciudad. Y bueno, empezamos un poco a entender hacia dónde se dirigen las personas. Ahí me equivoqué. Hacia dónde se dirigen las personas. Si juntamos las personas que viven en Azcapotzalco, Tlalnepantla y Naucalpan, podemos ver que sus principales destinos están en Naucalpan, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalnepantla y Azcapotzalco. Con el propósito de ir a la escuela, principalmente se dirigen hacia Naucalpan, Azcapotzalco y Tlalnepantla. Y unos destinos importantes a considerar es que fuera del área de estudio, es que las personas se dirigen hacia Miguel Hidalgo, Gustavo Madero y Cuauhtémoc, es decir, pues a la zona centro de la ciudad. Y aquí está. Bueno, a medir la accesibilidad al transporte público estructurado, hice una metodología que se le llama mapa de isocronas. Este mapa de isocronas mide la distancia que hay hacia un punto, sin embargo, considera la rugosidad del terreno. ¿Esto a qué me refiero? Pues bueno, si hay una calle que atraviesa, es considerada, o sea, no se mide como una distancia lineal, como si una persona volara, sino que considera esas barreras físicas que existen en el entorno para poder ver cuánto tiempo tardaría una persona. Podemos ver que dentro de Azcapotzalco, la mayoría de la población tiene un acceso a un CETRAM, que es un centro de transferencia modal, a máximo media hora. En Tlalnepantla podemos ver que está a máximo 1 hora, y en Naucalpan, en la periferia poniente, podemos ver que las personas pueden acceder a un CETRAM hasta 1 hora y media. Con ello, pues comenzamos a ver una inaccesibilidad hacia estos medios de transporte. Este mismo método lo hago para un mapa isócronas para ver el acceso que tienen las personas caminando a una estación de metro o tren suburbano en el caso de Tlalnepantla. Aquí la inaccesibilidad todavía se acrecenta más, ya que únicamente el 8.3% de la población residente del norponiente tiene acceso a una estación a máximo 1,000 metros de una estación de metro o tren suburbano. Entonces, pues aquí comenzamos a identificar un patrón de exclusión y de inaccesibilidad a lo que es pues el municipio de Naucalpan. Ahora explico un poco lo que es la metodología de los MAPA-LISA. Estos, por sus siglas en inglés, que son indicadores locales de asociación espacial. El principio de estos mapas, para explicar el principio de estos mapas, ya me perdí el apuntador. Aquí está. Podemos basarnos en esta frase, que es: todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas. Entonces, a partir de esto, hago una metodología en la cual voy a usar el análisis a nivel AGEP, con lo cual voy a ver si un fenómeno tiene relación espacialmente a partir de analizar el fenómeno en el AGEP y en sus AGEP vecinos. Para darme un poquito más a explicar esta metodología, pues creo esta matriz de pesos espaciales en la cual elijo un AGEP al azar, y este AGEP a su vez va a tener la relación con los AGEP vecinos, para con ello ver si existe se le denomina autocorrelación espacial, es decir, si el fenómeno tiene una relación espacial con sus vecinos, y para ello, y con esto con el fin de ver si existe un patrón clúster. Para entender qué es un patrón clúster, pongo este esquema. Este que estoy señalando es un patrón clúster, el cual quiere decir que su índice de Moran, que ahorita lo voy a explicar,
es mayor a 1, lo que quiere decir que existe una autocorrelación espacial positiva. Es decir, el fenómeno estudiado sí tiene un patrón clúster y tiene una autocorrelación espacial. Es decir, se explica el fenómeno a partir de su ubicación espacial. Por otro lado, existe también el patrón disperso, que podemos ver que es este que estoy señalando. Este tiene un valor menor a 0 y pues quiere decir que su autocorrelación es negativa. Sin embargo, el fenómeno también está actuando para su localización en el espacio. Y por último está la ausencia de una autocorrelación espacial. Esto quiere decir que el patrón es aleatorio y el fenómeno no influye ni positiva ni negativamente en la ubicación en el espacio. Y bueno, este fenómeno, este análisis de mapas LISA lo hago para realizar el análisis de la pobreza en la zona de estudio. Y con ello voy a explicar un poquito cómo es este mapa. Lo que se ve más en rojo quiere decir que son zonas donde se concentra la población con mayores índices de pobreza, mientras que lo que se ve más en azul quiere decir que son zonas donde se concentra la población con mayores ingresos y menores condiciones de pobreza. Aquí en Naucalpan, que es esta zona de acá, podemos ver que es el municipio más desigual, ya que mientras se ubica el clúster de pobreza más grande del área de estudio, también se ubica el de mayores ingresos. Podemos ver que lo que es Azcapotzalco y Naucalpan, pues forman un patrón clúster. En Azcapotzalco se forma un patrón clúster de personas con mayores ingresos hacia el sur de la alcaldía, y en Naucalpan, y en Tlalnepantla, pues también podemos ver que los clústeres son menores. Esto indicaría que existe menor desigualdad en Tlalnepantla y en Azcapotzalco y mayor desigualdad en la zona de Naucalpan. Y bueno, para ver hacia dónde se dirigen estas personas, ahora hice esta misma metodología, pero para el personal ocupado por unidad económica. Esto con el fin de ver dónde se concentran los principales polos de empleo. Ahora pasamos en que las zonas más rojas es donde existen las unidades económicas que concentran mayor empleo, mientras que las zonas en azul es donde donde no hay tanta oportunidad de empleo. Entonces, pues este primer indicativo nos dice que la población que vive aquí, pues se tiene que desplazar hasta esta zona donde se concentra el empleo. Una vez analizando los datos de la encuesta origen-destino, que son de dónde provienen las personas cuyo destino en la zona industrial de Naucalpan, y podemos identificar que las personas provienen de esta zona. Podemos ver aquí el porcentaje de los viajes, del total de los viajes. Por ejemplo, a los que se van al destino de Industrial Naucalpan Poniente, vemos que son 11, 68 serían el 30% de los viajes que tienen como destino esta zona provienen de aquí. Entonces aquí empezamos a identificar un patrón de desplazamientos del punto A al punto B. Y bueno, ahora dejamos un poquito esto en pausa para pasar a los modelos de regresión espacial. Hice dos modelos. El primero es el promedio de viajes por persona. Lo hice con un nivel de confianza del 95% y se aceptan como variables explicativas aquellas que tengan un margen de error menor al 5%. El R cuadrada de este modelo de regresión es de 81%. ¿Qué es la medida de R cuadrada? Bueno, se explica de la siguiente manera. Nosotros hacemos el modelo y el modelo, entre más cerca esté del 100%, quiere decir que se ajusta más a la realidad. Mientras que un modelo que esté lejos del 100% no puede ser
no puede ser válido porque no se acerca a esta realidad que se trata de explicar. Un modelo de regresión espacial puede ser considerado como válido a partir de una R cuadrada del 50%. Y bueno, este primero tiene una R cuadrada del 81% y me da como variables explicativas el tiempo que una persona gasta en acceder a un CETRAM. Cuando me refiero a correlación positiva o negativa, quiere decir si a mayor tiempo, quiere decir que se realizan mayor número de viajes. Cuando es negativa, quiere decir a menor densidad, se realizan mayor número de viajes. Esto quiere decir que los residentes en zonas de baja densidad poblacional hacen el mayor número de viajes. El promedio ponderado de tramos es positiva, es decir, a mayor uso de destinos del sistema de transporte, a mayor sistemas de transporte, el promedio de viajes aumenta. El promedio ponderado de duración de los viajes es negativa. Esto quiere decir, cuando los usuarios hacen menor tiempo en sus viajes, aumenta el promedio de estos. Y el costo promedio es negativa, es decir, las personas gastan más dinero en sus desplazamientos, también son quienes realizan el mayor número de viajes. Luego paso al modelo de regresión espacial 2. Este lo utilizo con los rangos de pobreza. Igual hago un nivel de confianza del 95% y se aceptan las variables explicativas que tengan un margen de error menor al 5%. Para este modelo tengo una R cuadrada del 64%, es decir, pues también se acepta como válido. En el tiempo de acceso a un CETRAM es positivo, quiere decir que las personas que hacen más tiempo para acceder a un CETRAM, pues tienen mayor porcentajes de pobreza. También el promedio ponderado de tramos es negativa, es decir, que aquellos quienes no usan distintos tipos de transporte son quienes presentan mayores condiciones de pobreza. El promedio ponderado de duración de viajes es positiva, esto es decir, cuando los usuarios hacen mayor tiempo en sus viajes, tienen mayores índices de pobreza. El porcentaje de viviendas sin autos es positivo, es decir, aquellas zonas donde la propiedad de un auto privada es baja, los índices de pobreza es alto. El porcentaje de PEA ocupada es negativa. Esto quiere decir que en las zonas donde se concentra la mayor tasa de desempleo son zonas con altos índices de pobreza. Y por último, la densidad de población, la cual es negativa, es decir, las personas en condición de pobreza residen en zonas de baja densidad poblacional. Y bueno, la identificación de los principales problemas y las propuestas de solución. Como anteriormente vimos, a lo que es el poniente de Naucalpan hacia su periferia, pues hay un clúster muy evidente de personas con mayores índices de pobreza. Aquí podemos ver que entre más rojo se encuentre la JEP, pues se concentra mayor índices de pobreza y pues se ve muy poquito, pero bueno, cada uno le puse cuántos habitantes tienen. ¿Esto con qué fin? Bueno, para hacer mi propuesta. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la movilidad sostenible e integral. Y bueno, la movilidad sostenible se puede conseguir a partir de la mejora de la calidad en el transporte público a partir de los servicios prestados, la capacidad de demanda de usuarios, la velocidad de este transporte, la seguridad, su cobertura, los índices de contaminación ambiental y el consumo energético. También la movilidad sostenible se obtiene a través de la implementación de sistemas de transporte alternativos y sostenibles, como el tranvía, el teleférico urbano, la infraestructura ciclista o la infraestructura peatonal. Una vez que se realizan estas dos acciones, se obtiene el triple resultado final. Este resultado final es la equidad social, el equilibrio con el medio ambiente y el valor económico. La equidad social es a partir del compromiso a un desarrollo comunitario, a la equidad y a la seguridad de los usuarios. El equilibrio del medio ambiente es a partir de la protección del medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Y el valor económico es un desarrollo económico y una eficiencia operativa, es decir, que las tarifas estén de acuerdo pues, con el perfil de los usuarios. Uno de los principales problemas que se tienen en el Estado de México es que existen las tarifas
las tarifas, el mínimo, son el doble de lo que está en la Ciudad de México. Y bueno, también a partir de la implementación de estos sistemas de transporte se genera la movilidad integral, la cual consolida una red de comunicaciones físicas, restituye la movilidad en la morfología urbana, potencializa el espacio público a partir de la rehabilitación y la recuperación de tejidos urbanos y crea infraestructura moderna y consciente de las necesidades en el espacio. Es decir, el impacto del transporte público para la inclusión social se da a partir de un transporte urbano accesible y de calidad, el cual contribuye a la competitividad de las ciudades y a la mejora de la movilidad urbana, que a su vez permite el acceso de las personas más pobres a oportunidades y a servicios sociales en la ciudad y el impacto positivo en el empleo y en los ingresos, lo cual da como resultado la reducción de pobreza y promueve la inclusión social. Es por ello que, bueno, voy a analizar estas dos propuestas. La primera propuesta es el tren ligero Naucalpan-Buenavista, el cual es una propuesta del gobierno federal para implementar un tren ligero que venga de la estación Río Hondo, que se encuentra en Naucalpan, hasta la estación Buenavista, con una estación intermedia en Refinería. El problema y la principal crítica que yo le hago a este proyecto, a este sistema de transporte, es que, como ya habíamos identificado, la zona industrial de Alce Blanco y de Naucalpan es un importante flujo de atracción de viajes que provienen de esta zona de la ciudad. Al no considerar una estación intermedia aquí que pueda satisfacer la demanda de flujos, pues básicamente, pues este sistema de transporte no estaría cubriendo las necesidades de flujos anteriormente analizadas. Y bueno, para dar mi propuesta, que es un teleférico urbano, primero también quiero mostrar este mapa, que es el relieve que existe en la zona de Naucalpan, donde se concentra la mayor exclusión social. Como podemos ver, pues esta orografía es accidentada, ya que existen muchas pendientes y existen muchas montañas, por lo cual, pues un sistema de transporte como el metro o como un metrobús, pues no podría ser eficiente en esta parte. Es más, no se podría construir. Por lo tanto, pues está como la alternativa o pues un teleférico urbano. Este teleférico urbano que yo propongo comienza en la periferia poniente de Naucalpan, en lo que se le llama, bueno, esta zona es Mina Chamapa, se le llama, y está cerca de la carretera que viene de Toluca a Chamapa. Y bueno, este es como el extremo de la periferia poniente. ¿Y por qué propongo dos líneas? Porque en medio de esta zona está la carretera Naucalpan-Toluca, la cual sirve como un borde, es decir, como una barrera para que las personas de acá no puedan pasarse tan fácilmente del otro lado. Por lo tanto, pues un sistema de transporte el cual se divida en dos, pues estaría satisfaciendo mayormente a esta zona de exclusión social. Y bueno, en esta propongo que su terminal sea en la estación Cuatro Caminos del metro. Con ello generaría una integración con el metro, a la vez que también las personas que se dirigen a estos flujos, a estos polos de atracción de empleo, pues satisfagan esa necesidad de desplazamiento. Y bueno, ya para cerrar, las conclusiones es que podemos ver que la distribución espacial de la población en situación de pobreza, pues sí tiene una fuerte autocorrelación espacial, lo cual forma un patrón clúster en la periferia poniente del municipio de Naucalpan. Este municipio también presenta un elevado índice de desigualdad y de exclusión social, ocasionado por su limitada movilidad, motivada por condiciones de inaccesibilidad y ofertas de transporte que garanticen el desplazamiento de sus residentes de manera óptima, segura y, bueno, que como se evidenció en el modelo de regresión espacial. Y bueno, otra es que existen factores endógenos y exógenos que han influenciado fuertemente en el desigual proceso de urbanización del nuevo norponiente. Los principales factores endógenos, pues es la participación estratégica, al ser una área de paso para mercancías y autos que provienen del Bajío y del norte del país.
el desarrollo de infraestructura urbana, son las zonas industriales de Tlalnepantla, y también pues podemos ver aquí periférico y ciudad satélite. Y por otro es la disponibilidad de suelo urbano. Como factores exógenos, pues son las fuerzas que estimulan la dispersión de la ciudad central hacia la periferia, propiciando en gran medida por la gran necesidad de agentes económicos como la industria para ampliarse fuera del núcleo central, o el desplazamiento de la población que trae consigo la expansión habitacional. Podemos ver en estas dos imágenes son del municipio de Naucalpan. Por un lado vemos ciudad satélite mostrada con esta modernidad y con esto, o sea, nos venden esta imagen de modernidad, mientras que por otro lado, pues tenemos esta parte que es la periferia de Naucalpan, que se le conoce como Las Huertas, y pues que son asentamientos irregulares. Generalmente, pues todos identificamos esta zona, ¿no? Sin embargo, pues estos pues también quedan excluidos. Por otra parte, pues también como conclusión, se evidencia una urgente necesidad de implementar un sistema de transporte sostenible en la periferia de Naucalpan, con el fin de conectar a los residentes de las áreas marginadas con el polo de industrialización. Por lo que este trabajo propone la implementación de un sistema de transporte sostenible tipo teleférico urbano, dado que este es un sistema que cuenta con características de sostenibilidad, a la vez que es el más indicado debido a las condiciones de relieve accidentado de la zona. Este sistema de transporte tipo teleférico urbano también se caracteriza por disminuir la brecha de desigualdad. Esto, bueno, ya se ha hecho en otras ciudades, como por ejemplo Medellín, Colombia, en la cual pues se muestra como esto, ¿no? Como a partir de la implementación de estos sistemas de transporte, pues la brecha de desigualdad en las áreas periféricas pues ha disminuido. En esta fotografía podemos ver también nuevamente cómo es el transporte, llamémosle informal, dentro de la zona de la periferia poniente de Naucalpan. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, maestro Gabriel. Igual a los asistentes, si quieren pues hacer alguna pregunta, un comentario, ahora sí que este es el momento. Pueden alzar su mano y ahí está el botón de reacciones si es que quieren como hablar, o pueden dejar igual en el chat su pregunta o su comentario. Y bueno, igual en lo que se animan, pues justo creo que con las dos presentaciones vemos dos zonas importantes, ¿no? De la zona metropolitana de Valle de México y cómo es que se movilizan. Y creo que es algo que aporta justo a los temas y al estudio de la movilidad, porque muchas veces se centra el estudio de la movilidad en el centro, ¿no? De la ciudad, y justo es importante ver, ¿no? Cómo los desplazamientos que provienen de estas zonas, pues incluso ya más de la periferia, pues realizan, ¿no? Las personas muchísimo más tiempo de traslado, también hacen un mayor gasto, y por lo que vemos también hay una cuestión socioespacial, ¿no? Que indica esta relación de movilidad y transporte público. Me parece como muy importante, igual pues ahora sí que la propuesta que hace el maestro Gabriel en cuanto a un modo de transporte público para la zona norponiente, ¿no? Del Valle de la Ciudad de México, que pues va un poco, ¿no? De la mano con lo que a lo mejor en las políticas actuales de movilidad pues están haciendo. Como hemos visto, pues le han apostado al trolebús elevado y también justo a realizar estas líneas de cablebús. Vemos que en algunos casos podría ser la solución quizá hacer transportes pues mucho más masivos como es el metro, pero también hay que ver justo, ¿no? Cómo se encuentra la zona, ¿no? de estudio, que en este caso la que menciona el maestro Gabriel, pues es una zona que a lo mejor por su condición justo orográfica, pues no permitiría a lo mejor realizar un sistema de transporte público masivo como lo es el metro, o quizá un poco más como el trolebús o el metrobús. Y bueno, vamos a ver aquí algunas de las preguntas. Y bueno, nos preguntan Enrique, Gabriel, que dónde podrían encontrar tu trabajo. Bueno, está en tesis UNAM, ponen como sustentante pues Gabriel Gómez García, y ahí la pueden encontrar. Ok, y bueno, aquí hay una pregunta igual,
para ambos ponentes. Dice, ¿cuál es su opinión respecto al Plan 2030 de extensión de líneas del sistema de transporte colectivo Metro, pensando que beneficiaría a ambos lados de la zona metropolitana del Valle de México? Y si recordamos un poco, también el doctor Ernesto había mencionado, ¿no? Como este plan maestro, ¿no? Del metro, que incluso creo que es como, ya tiene como 30 años ese plan maestro, y pues muchas de las acciones que se querían implementar pues no se han realizado o se han sustituido a lo mejor por otro modo de transporte, que pueden ser líneas de Metrobús o incluso pues ahora lo que hemos visto, ¿no? Trolebús o el cablebús. Entonces, bueno, si nos pudieran igual ayudar con esta pregunta. Bueno, yo creo que a este plan ya la expansión urbana ha sido tal que ya hacen falta más estaciones de las que estaban consideradas. Y también yo creo que hay que pensar en dar prioridad a estos sistemas de transporte sostenibles, tratar un poco de quitar transporte público, microbuses. Sin embargo, como también comentaba el doctor Ernesto, no hay que verlos como los malos, no hay que ver, porque al final de cuentas ellos también son trabajadores. Ellos son trabajadores que están peleándose por el pasaje porque al final de cuentas tienen que cumplir con una cuota. Entonces, desde mi punto de vista es implementar sistemas de transporte sostenibles también para que aquellos prestadores de servicio pues tengan un sueldo seguro, no tengan que estar ahora sí que echando carreritas por ganar el pasaje, y pues esto se debería de ver reflejado pues en un nuevo plan, el cual se considere estaciones de metro, estaciones de metrobús, por ejemplo, el trolebús, y pues por supuesto, pues más líneas de teleférico urbano, sobre todo en estas periferias en donde pues el relieve es accidentado. Yo quiero opinar un poco de esto, sobre todo porque está pasando una noticia ya vieja en redes sociales. Por los periódicos están transmitiendo una idea del plan maestro que se hizo del 2018 al 2030, y que actualmente ya no está vigente, en el sentido de que hace unos 4 meses se reunieron para hacer el plan maestro de movilidad integrada, junto con diferentes instituciones como la UNAM, la UACM, diferentes especialistas se están reuniendo en este momento para tener el plan maestro de movilidad integrada de aquí me parece 2040, 2060, no recuerdo bien. Y que está dejando de lado la noticia que está dando, ya lleva como 3 o 4 días, dándose en redes sociales de que se van a aumentar 61 estaciones del metro. Ya es una noticia que ya está añeja y que algún medio decidió transmitir. Y que de repente, por los clics, yo creo que diferentes periódicos empezaron a transmitirlo cuando ese plan ya está quedando un poco en desuso. Eso como primero. Como segundo, creo que sí hace falta planear, hace falta pensar la ciudad en todos sus aspectos. Me gustó mucho la ponencia del maestro Gabriel, sobre todo por pensar en estas partes de la periferia como Naucalpan, que es un espacio sumamente desigual. Ahorita estamos pasando por procesos muy interesantes. No tarda mucho, si acaso 2 o 3 meses en inaugurarse el Mexicable Línea 2. Que tuvo procesos bien interesantes, sobre todo por pasar en una parte de reserva ecológica, que tuvieron que cambiarle el color a las postes, a la parte donde pasa el Mexicable, y que va a conectar con la línea 1, y que también tiene unas situaciones bastante interesantes de diseño y de inclusión social que pues merecerían un estudio bien particular. Estamos pasando por una parte de análisis de las periferias que no habíamos tenido en mucho tiempo. Falta también no mucho para que se ponga en marcha la extensión de Chicoloapan, de lo que es el Mexibus, que iba nada más entonces hasta Chimalhuacán, ahora ya está Chicoloapan. Hay un montón de noticias a cada rato de movilidad y de transporte público, y que necesita sobre todo una cuestión de pensar en lo metropolitano. Ya no basta con pensar solo en la Ciudad de México, sino hay que pensar en las periferias, hay que pensar en el Estado de México. Viene la selección del Estado de México y la agenda de movilidad se viene interesante.
porque hay que pensar qué pasa en Chimalhuacán, hay que pensar qué pasa en Coacalco, qué pasa en toda esta parte de integración de Chalco, de Naucalpan, de López Mateos, de toda la parte de la zona metropolitana. Entonces, yo creo que sí hay que pensar en más metro, pero sobre todo hay que pensar en más transporte público estructurado, a lo mejor no solamente metro, sino también suburbano, trolebús, en el caso del compañero Gabriel, el teleférico, y pensar cómo se mejorar también el concesionario. Ok, pues muchas gracias a ambos por justo darnos estas respuestas a las interrogantes. Y bueno, igual si alguien más gusta, todavía tenemos tiempo para algún comentario, alguna pregunta. Igual recordarles que les estuvieron como poniendo ahí en pues en el chat el link para que pudieran hacer su registro de asistencia del día de hoy. Y bueno, aquí hay una pregunta, dice, pregunta para los dos ponentes de Vanessa. En relación a la movilidad, ¿se ha planteado educar al usuario? Siempre el tema es en relación al transportista, pero ¿qué pasa con el usuario? ¿Se ha considerado la educación para ellos? Y bueno, pues los felicita por las ponencias. Muchas gracias. Pensando un poco en esto de educar al usuario, yo creo más que nada hacerlos ver como apropiarse, ¿no? De este sistema. A partir de si lo maltratas, si lo rayas, pues es un sistema que te está conectando, ¿no? Que te está disminuyendo y ofreciendo seguridad. Entonces yo más que educar, yo diría crear como una cultura. Se me ocurre ahorita un caso, es de Medellín. Le hablan mucho de la cultura metro allá. Entonces, que cuando uno, bueno, he tenido la oportunidad de ir para allá, cuando uno está dentro de este sistema de transporte, pues no se ve rayado, no se ve maltratado, como por ejemplo se puede ver el metro de la Ciudad de México o de otras partes del mundo, y a mí me llamaba mucho la atención. Una vez les pregunté a las personas de allá por qué lo hacían, o sea, cómo habían logrado que no se hiciera esto, y me comentaban que es a partir de la cultura metro, que se ha implementado que, pues, ¿cómo voy a maltratar un sistema de transporte que es mío? Entonces, yo os diría, más que educar, sería como generar con la comunidad esta apropiación del sistema de transporte público para que no, pues no se maltrate. Bueno, yo les presento a Rogi, es un autobús, con respecto a esa pregunta. Creo que la parte de la cultura tiene que ver con que debemos de generar también una cultura en favor de lo colectivo, del transporte público. Sentirnos orgullosos de nuestro sistema de transporte público. Sé que es difícil por todas las penurias que estamos pasando, de las horas, pero saber que la salida colectiva no es el automóvil, sino son medios masivos de comunicación, de medios masivos de transporte estructurados. Sentirnos orgullosos de nuestro sistema de transporte es muy importante, y también tener la idea de, más que educación, la convivencia vial. Pensando un poco en este tipo de autobuses eléctricos que están surgiendo, por ejemplo, en la línea 5 del Metrobús, que acaban de inaugurar 50 en la línea 3, que va de Tenayuca a el pueblo que va casi llegando a Zapata. Se me va el nombre de la estación, el pueblo de Santa Cruz Atoyac. Es un autobús muy hermoso, pero que tenemos que pensar en la convivencia. La convivencia quiere decir también que tenemos que pensar integralmente en todos los usuarios. El autobús, al ser eléctrico, es muy silencioso, demasiado silencioso. Uno pues, pensaría, pues eso tiene una gran ventaja, ¿no? La ventaja de que elimina los decibeles. El problema es de que la gente no lo escucha. Tiene una campanita que ojalá pueda que escuchar a toda la gente. La campanita del autobús es demasiado silencioso. Y también está el otro problema de que la parte norte, ya cercana a Azcapotzalco, no hay ciclovía dentro de la avenida Vallejo. Y todos los ciclistas utilizan Vallejo como el carril del Metrobús como ciclovía.
Entonces, más que una cuestión de cultura, es una cuestión de cultura solamente del peatón, es de la convivencia de todos al momento de usar el transporte público, del peatón, del ciclista, de los incentivos que te da la señalética, del orgullo que tú puedas sentir también por tu transporte público, y de la infraestructura adecuada que le permita al usuario entender cómo circular de manera segura. Lamentablemente no se tiene una ciclovía en Vallejo y podría causar accidentes que la innovación de traer un autobús eléctrico que no se escucha para nada, podría llevar a posibles accidentes. Entonces, hay que pensar, yo creo que en su totalidad, el transporte. Ok, muchas gracias por su respuesta a ambos. Igual, pues agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en esta segunda sesión de pues este primer ciclo, ¿no? De conferencias con charlas con expertos en los temas de movilidad. Y bueno, pues recordarles otra vez, ¿no? Que puedan hacer su asistencia, puedan registrar su asistencia. Y para el lunes que viene, pues igual vamos a estar hablando sobre la movilidad, pero justo esta movilidad enfocada en la cuestión ya más de las infancias, por si les llama también la atención este tema. Entonces, pues para que estén pendientes justo de nuestras redes, y también les vamos a estar haciendo a lo mejor llegar el link para que puedan registrarse si es de su interés la siguiente sesión, que ya sería la última de este primer ciclo de conferencias, y pues estaríamos empezando el siguiente hasta mayo para que estén igual al pendientes. Y bueno, pues muchísimas gracias al doctor Ernesto, al maestro Gabriel por acompañarnos el día de hoy, y también pues a todos nuestros asistentes por pues justo por el interés mostrado en estas sesiones. Y bueno, como ya, bueno, aquí tengo una pregunta, les digo, les vamos a estar haciendo llegar pues el link para la sesión del día lunes, igual ya se las están ahí creo que poniendo en el chat para que puedan hacer su registro y nos puedan acompañar a esta última sesión. Y pues muchas gracias y esperemos que igual sigan pues muy interesados en estos temas de la movilidad.